Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Bien, ese es el tema que veremos. Tributos y presupuesto público. Empezamos. Sistema tributario. Todo lo que permite el cobro de tributos. Instituciones recaudadoras, leyes que nos obligan a pagar tributos, etc. Todo lo que le permite al Estado recaudar tributos se conoce como el sistema tributario. Principios, premisas, bases que se toma en cuenta al momento de pagar tributos. El principio de la legalidad. Los tributos se crean por ley. Todo tributo, todo impuesto que se quiere cobrar en este país, primero tiene que ser aprobado a través de una ley. Y el único que puede aprobar leyes en este país es el Congreso, el Poder Legislativo. El gobierno inclusive está pidiendo crear nuevos impuestos, no sé si han oído hablar, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas. No existe ese impuesto, pero para que exista, la propuesta es del Ministerio de Economía, la propuesta es del MEF, pero en última instancia, ¿quién lo tiene que aprobar o desaprobar? Dar su visto bueno o no, el Congreso, el Poder Legislativo. ¿Por qué estamos obligados a pagar IGB? Porque hay una ley que nos obliga a hacerlo. Si legalmente queremos dejar de pagar IGB, primero esa ley tiene que ser derogada. Y eso lo único que puede, y los únicos que lo pueden hacer es el Congreso. Legalidad. Crear, derogar, eliminar, modificar los tributos, los impuestos. El único que lo puede hacer, el único que tiene autoridad para hacerlo es el Congreso, el Poder Legislativo, legalidad. Publicidad. Los tributos, los impuestos se crean por ley. ¿Y cuál es la formalidad? Que la ley, para que tenga efecto y formalidad, la ley, imagínate que la ley de un nuevo impuesto, de un nuevo tributo, toda ley, incluyendo la de tributos, para que tenga validez tiene que ser publicada, tiene que darse a conocer al público, a los peruanos, a través del diario oficial El Peruano. Al día siguiente de su publicación, esa ley comenzaría a tener efecto, tendría validez, incluyendo la ley de los tributos, de los impuestos, etc. Ese es el segundo principio, publicidad. Confiscatoriedad. El objetivo del Estado es recaudar tributos. El objetivo del Estado es recaudar fondos para realizar sus gastos, pero el objetivo del sistema tributario no es empobrecer a las personas, no apropiarse de los bienes de las personas, no. Aunque a veces parezca que sí, cuando cierran pequeñas bodeguitas que están a la justa, ¿no? Pero esa no es la idea. La idea es utilizar todos los medios para que la persona, para que la empresa pague sus tributos, pero nunca con la intención de empobrecer al contribuyente, no confiscatoriedad, no hay que apropiarse de los bienes del contribuyente. ¿De dónde el contribuyente va a sacar dinero para pagar sus tributos? Pues, si es precisamente de sus propiedades, ¿para qué les va a quitar? ¿Correcto? Bien. Y el último principio es equidad. Equidad tiene que ver con la justicia contributiva, la equidad contributiva. ¿Qué quiere decir? Más tienes, más pagas. Menos tienes, menos pagas. Tienes más propiedades, tienes más ingresos. Eres millonario, paga más, pues. Tienes menos ingresos, tienes menos propiedades. Eres pobre, no tienes dónde quedarte muerto, pues paga menos. Eso creo que es lo más justo. Más tienes, más pagas. Menos tienes, menos pagas. Correcto. Esos son los principios tributarios, lo que se toma en cuenta siempre al momento de cobrar tributos. ¿Está bien? Bien, seguimos.
En el Perú existen 3 tipos de tributos, según el Código Tributario. La principal norma tributaria en nuestro país es el Código Tributario. Y el Código Tributario nos señala que estamos obligados a pagar en el Perú solo 3 tipos de tributos. ¿Cuáles son? Impuestos, tasas y contribuciones. Son los únicos tributos que estamos obligados a pagar en el Perú. No hay otros, correcto. No hay otros tributos. ¿A quién se le paga esos tributos? A la autoridad nacional, al gobierno central. Y otros tributos le pagamos a los gobiernos locales, a las municipalidades, tanto provinciales como distritales, ¿correcto? A medida que avancemos, vamos a ir señalando qué tributos le pagamos a un gobierno, qué tributos le pagamos al otro, es decir, al gobierno central o al gobierno local. Eso es a medida que avancemos. ¿Correcto? Bien. Y ahí están, pues, los 3 tipos de tributos que pagamos en el Perú. Impuestos, tasas y contribuciones. Cada uno de ellos tiene sus características, sus particularidades. Eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Solamente existen 3 tipos de tributos en el país, entonces. Estamos obligados a pagar estos 3 tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Empezamos. A ver, ¿qué podemos decir acerca de los impuestos? Su pago no genera, primero, que son obligatorios, pues. No que yo sí quiero pagar, yo no quiero pagar, no. Los pagos de impuestos son obligatorios, no son facultativos. Y no generan una contraprestación directa a favor del contribuyente. Es decir, el contribuyente, por pagar sus impuestos, no recibe nada a cambio por parte del Estado. El Estado directamente, personalmente, no le da nada al que paga sus impuestos. Es verdad, pues directamente el contribuyente no recibe nada por el pago de sus impuestos. Un ejemplo de esto es el IGB. Y cualquier impuesto, pero como ejemplo IGB más fácil, más conocido por nosotros, que en el Perú es 18%, ¿no? El IGB debe saber que en el Perú es 18%, la tasa impositiva es el 18%. Bien. Si tú quieres comprar un producto que vale 100, aparte de los 100, ¿cuánto tienes que pagar? 18%, 18 soles. En total debes pagar 118 soles. En total debes pagar 118 soles. Por los primeros 100 recibes el producto. Por los 18 soles adicionales, el contribuyente personalmente y directamente, ¿qué va a recibir a cambio? Nada. Así de simple. El contribuyente personalmente, por esos 18 soles adicionales que paga, no recibe nada a cambio. Así de simple. Pero el Estado tiene que argumentar por qué razón nos cobra tributos, ¿no? En este caso, impuestos. El Estado, ¿qué nos dice? Quizás el beneficio no sea directo, personal, pero la sociedad en conjunto se beneficia. Eso es muy abstracto, pues. Quizás tú no te beneficies, pero el Perú en conjunto lo hace. Con el pago de tus impuestos, dice el Estado, se va a construir más colegios. ¿Qué beneficio directo te genera eso si tú has terminado el colegio hace años? Quizás te beneficies porque tus hermanos siguen yendo al colegio. Quizás te beneficies cuando tus hijos vayan a un colegio público, son tuyos, ¿no? Pero eso puede ser, puede darse o no puede darse, ¿no? Con el pago de tus impuestos se le va a pagar a la policía para que nos protejan. Cuando la necesitamos no aparece, ¿no? ¿Qué pasa? Y esto es peor, ¿no? Con el pago de tus impuestos se le va a pagar a los congresistas. No tienen engendros que no hacen nada. ¿Me dejo entender? El beneficio no es personal, no es directo, sino es muy general. Esa es la idea de los impuestos. Personalmente no recibimos nada a cambio. Bien, de una vez clasificamos a los impuestos, ¿no? Que ojo, falta ver los otros tributos, ¿no? Que son las tasas y las contribuciones. Lo más importante es, en resumen, señalar que
por pagar impuestos, personalmente el contribuyente no recibe nada a cambio. Él personalmente no recibe nada a cambio. El beneficio es muy, pero muy abstracto, muy indirecto, digamos así. Bien, ¿qué más? Ya, hay dos tipos de impuestos. Hay dos tipos de impuestos, directos e indirectos. Los impuestos directos se pagan por poseer propiedades y por obtener ingresos. Más propiedades tienes, más mayor valor tienen esas propiedades, pagas más. Menos propiedades tienes, menor valor tienen esas propiedades, pagas menos. Así es. Más ingresos por actividades económicas tienes, más pagas. Menos dinero, menos ingresos recibes por alguna actividad económica, pagas menos. Se relaciona con la riqueza, con los ingresos de la persona, ¿no? Más tienes, más pagas, menos tienes, menos pagas. Esa es la característica de los directos, por poseer propiedades y por obtener ingresos. En cambio, los indirectos se pagan por consumir y por producir. ¿Quieres consumir algo? Tienes que comprarlo. ¿Qué pagas? IGB, por ejemplo. El IGB es un impuesto indirecto. Si no compras y no consumes, no pagas IGB. Si compras y consumes, sí debes pagar IGB. Una empresa quiere producir. Una empresa quiere producir. Tiene que comprar insumos, tiene que pagar IGB, perdón, impuestos por consumir insumos. Por eso decimos que afectan el consumo y la producción. Si tú no quieres pagar estos indirectos, por ejemplo, IGB, simplemente deja de consumir. Por eso creo que no tiene sentido, porque igualito tienes que comprar las cosas. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia entre los impuestos directos e indirectos. Algunos de ellos, tanto directos como indirectos, se le paga a la SUNAT, al gobierno central. La SUNAT se encarga de recaudar los impuestos al gobierno central. Y algunos otros impuestos, tanto directos como indirectos, se le paga a la municipalidad provincial y distrital o distrital. ¿Está bien? Bien, algunos ejemplos rápidos de los principales impuestos, tanto directos como indirectos. El impuesto a la renta, el impuesto a los ingresos en nuestro país. El impuesto a la renta es el impuesto a los ingresos. Renta, entiéndelo como ingresos. Por el hecho de obtener dinero, el Estado se quedará con una parte de tu dinero. No te está robando, te está obligando a pagar el impuesto a la renta. Un porcentaje del ingreso que tú has generado por alguna actividad económica se quedará con el Estado. ¿A quién se le paga ese impuesto a la renta? A la SUNAT. A la SUNAT. Es decir, lo recauda el gobierno central. Se va para el gobierno central. Hay cinco modalidades. Hay cinco modalidades. Hay cinco categorías del impuesto a la renta. Hay cinco categorías, cinco modalidades del impuesto a la renta. ¿Por qué existen cinco modalidades? Porque existen cinco formas de obtener dinero. Porque existen cinco formas de obtener dinero.
Primera categoría, primera modalidad. Pagarás impuesto a la renta por alquilar alguna propiedad, generalmente bienes inmuebles. Tú tienes un departamento, lo alquilas, todo el dinero que cobraste de alquiler no que va a quedar para ti. Una parte quedará con el Estado, por concepto de impuesto a la renta de primera categoría. 6.25% es por si acaso. 6.25%. Es decir, si tu renta, si tu alquiler ha sido 1.000, el Estado se queda con, ¿cuánto? 62 soles con 50 centavos. 62 soles con 50 centavos más o menos es el impuesto a la renta. 62, 6.25%. Segunda categoría. Si ganas dinero invirtiendo en la bolsa de valores. Si ganas, porque a veces las inversiones en la bolsa de valores genera pérdidas. Si genera pérdidas no pagas. Ganancias, si ganas dinero en la bolsa de valores. También es 6.25% de lo que has ganado. Tercera categoría lo pagan las empresas por su actividad empresarial. Las empresas de los diferentes rubros, del sector minero, del sector agrícola, etc. Ahí es 29.5%. Ese es el impuesto a la renta que pagan las empresas. 29.5%. Tercera categoría. Profe, yo no soy empresario, yo no invierto en la bolsa de valores, yo no tengo ninguna propiedad para alquilar, yo soy un simple trabajador, profesor. Igualito vas a pagar, hijo. Igualito vas a pagar. Porque para los trabajadores existe el impuesto a la renta de cuarta y de quinta. Cuarta categoría, cuarta categoría, lo pagan los independientes. Se vio en su momento esto, los que trabajan por su cuenta. ¿Cómo se llama el ingreso de un independiente? Honorarios, cuarta categoría. Quinta categoría lo pagan los dependientes, los que ganan sueldos, los que trabajan dependiendo de una empresa, quinta categoría. ¿Cuánto es? El 8%. Tanto cuarta y quinta es el 8%, siempre y cuando, lo que preguntaron sus compañeros, siempre y cuando al año hayas recibido menos de 7 UITs, multiplica pues. Ustedes que han preguntado a Anthony y el otro, ¿cómo se llama? Y Figueroa. Ángel Aarón Figueroa y Torres Altamirano, ustedes mismos multiplican. 7 por 7 UITs, muy bien, el valor de la UIT este año es 4.400 soles. Los que ganan más de 7 UITs pagarán ese impuesto a la renta, tanto cuarta como quinta. El trabajador que reciba al año menos de 7 UITs está exonerado del pago de impuesto a la renta. Multiplica, pues, ¿ya? Si tú ganas menos de 7 UITs, pagas, pues. Si ganas menos de 7 UITs, te exonera. ¿Listo? Es decir, a los trabajadores, 30.800 soles este año, muy bien. Si este año el trabajador ha generado menos de 30.800 soles, no paga impuesto a la renta. Tu profesor, por ejemplo, este año no va a pagar impuesto a la renta. Inicio, pues. En el otro trabajo no tengo muchas horas, producto de la pandemia también. En el otro trabajo no tengo muchas horas. En esta chamba del CEPRO tampoco tengo muchas horas. En general, los de humanidades no creo que paguen, porque tienen pocas horas dictando. Tus amigos de ciencias sí pagan un montón, tienen un montón de horas, al año se llevan más de 3.000, de 37 UIT, sí pagarán. Ganas más, pagas más. Ganas menos como tu profesor que es misio, está exonerado. ¿Listo? Es el 8%. Pero si superas las 7 UITs al año, porque esto se paga una vez al año, sumando los ingresos anuales, tanto de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. ¿Correcto? Pregunta, por favor, hasta ahí, sobre el impuesto a la renta. ¿Alguna duda, alguna interrogante? ¿Algo no quedó claro? Es obligatorio siempre y cuando generes ingresos, pues sí. Ustedes no pagan impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque no tienes ingresos propios, pues. Profe, sí, la propina de mi viejo, pero esa plata no es tuya. Si quiere tu viejo te da, si quiere tu hijo no te da. Yo estoy obligado a pagar impuesto a la renta, sí, pero siempre y cuando al año gane más de 7 UITs.
Los 2 últimos años, producto de los problemas económicos, el año pasado no pagué. Este año tampoco creo que pague, ¿no? Pero el anteaño pasado sí llegué a superar las 7 UIT y sí llegué a pagar. Correcto. Claro que sí. Lo acumulado durante el año, pues. Lo acumulado durante el año. Tú eres el dueño del Guaralino. Todos los fines de semana alquilas para eventos. Pues, bueno, en época normal, pues, no, en época normal, pues. Ahora el dueño del Guaralino es Aramicio, pues, porque no ha habido eventos, no hay eventos, aunque ha comenzado más o menos. Pero si tú eres en situación normal, dueño del Guaralino, ¿cuánto sería el alquiler por cada fin de semana, por un sábado en la noche? El Guaralino es carísimo, ¿no? No sé, te pongo unos 50.000 soles por cada fin de semana, más o menos, ¿no? Y eso me quedo corto, creo, ¿no? Aproximado 50.000 soles, fin de semana. ¿Cuántos sábados normalmente tiene un año? 50, ¿no? Entonces, sí, más o menos, ¿no? Un año tiene 50 sábados, ¿no? El dueño del Guaralino alquilaba su local cada sábado cobrando 50.000 soles. Porque los otros días no lo alquila, está vacío, pues solamente se alquila para sábado, para tono chicha, pues, ¿no? Multiplica, pues, 50.000 soles por 50, que son normalmente 50 sábados al año. Multiplica y eso es el monto sobre el cual se cobrará el 6.25%. Ahí está, sácale el 6.25% y eso será la recaudación por concepto de impuesto a la renta. Ahí está. También para por alquilar uno. El que alquila el local de... Tú sabes que los centros comerciales son algunos son propios, algunos alquilados, ¿no? Creo que el Megaplaza también es, todo el sitio es alquilado, ¿no? Así que por alquiler también se paga el dueño del local, pues, ¿no? El verdadero dueño del terreno. Claro, es alquilado. Tiene que pagar impuesto a la renta de primera categoría. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Listo, seguimos. Volvamos a la clasificación de los impuestos. Hemos visto el impuesto a la renta. Se le paga la SUNAT una vez al año en función de los ingresos acumulados durante el año, pues. En función de los ingresos acumulados durante todo ese año. Bien, impuestos directos a las municipalidades. Impuestos directos a las municipalidades. El predial es el impuesto que se paga por ser dueños de predios. Es el impuesto que se paga por ser dueños de predios. ¿Qué son predios? Construcciones, hijo. Una casa, un edificio, etc. El dueño, no por alquilar, por ser dueño del predio, una vez al año le tienes que pagar el impuesto de acuerdo al valor de tu predio, una vez al año mientras el predio exista y mientras la persona siga siendo el dueño del predio. Pues. Si otra persona se vuelve el dueño del predio, él seguirá pagando ese impuesto predial una vez al año a la municipalidad distrital. Una vez al año a la municipalidad distrital del distrito donde esté ubicado el predio. Entonces, el dueño del Guaralino tendrá o no que pagar dos impuestos. El impuesto a la renta de primera categoría por alquilar su propiedad y el impuesto a la renta, perdón, y el impuesto predial por simplemente ser dueño del predio. El impuesto a la renta de primera categoría lo paga la SUNAT y el predial lo paga Los Olivos, creo, ¿no? El Guaralino, para los que viven en el cono norte, ahí en el óvalo naranjal, creo que está en Los Olivos ese local, ¿no? Dejo entender. El año pasado, 2020, no funcionó el Guaralino. Pregunta, ¿qué impuesto pagó el dueño del Guaralino? ¿Qué impuesto no pagó el dueño del Guaralino? El año pasado que el Guaralino no funcionó prácticamente. ¿Qué impuesto pagó? ¿Qué impuesto no pagó? Vamos, dime. Vamos, para que quede claro, para que sepa las diferencias. Porque siempre ayudas en esto. Tú que vas a ser millonario, tú que vas a ser magnate, para que ya sepas qué impuesto vas a pagar cuando tengas tus propiedades. Repito, el dueño del Guaralino el año pasado no funcionó, es decir, no llegó a alquilar sus propiedades
porque no había eventos, pues. No pagó qué impuesto. Claro que sí, muy bien, pues. No pagó impuesto a la renta de primera porque no obtuvo ingresos por alquileres, pero sí pagó predial porque el predial se paga simplemente por ser dueño del predio. Muy bien, muchachos. Lo máximo. El impuesto al patrimonio vehicular se paga por ser dueños de vehículos. ¿Y a quién se le paga? La municipalidad provincial, pero los 3 primeros años, una vez al año, los 3 primeros años. Desde que el carro se vendió nuevo, esto no es para carros usados, son para carros relativamente nuevos, los 3 primeros años. Te compraste un carro nuevo, los 3 primeros años pagarás el impuesto al patrimonio vehicular. Al cuarto año ya no estás obligado a pagar. Pues. Es el 1% del valor del vehículo. ¿A quién? A la municipalidad provincial. Correcto. Bien, esos son los impuestos directos más importantes, que se le paga tanto a la SUNAT, gobierno central. Si es usado ya no se paga, 3 años, pues. Los 3 primeros años. Ah, aguanta. Tú, Ángel, te compraste un carro nuevo. Tienes que pagar los 3 primeros años al patrimonio vehicular. Pagaste los 2 primeros años. Por alguna razón el tercer año no te olvidaste ya. No seamos malos, te olvidaste el tercer año. Y vendes ese carro y lo vendes a José Armando. Y lo vendes a José Armando, compra ese carro usado. José Armando sí tiene que pagar impuesto, pero la última cuota, la que se olvidó de pagar el dueño inicial, ¿no? Pero si Luis Ángel pagó los 3 primeros años, y José Armando lo compra, José Armando ya no está obligado a pagar porque el dueño anterior ya canceló los 3 años. Pero si el dueño anterior se olvida de algún año, el nuevo dueño se hace responsable. Ahí está. Tú, Luis Ángel, te lavas las manos porque el nuevo dueño se hace responsable. Esas son las reglas. ¿Eh? Así que cuando compren carros usados, verifiquen si el dueño anterior pagó todos sus impuestos, principalmente el patrimonio vehicular. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bien, seguimos. Pero eso es para carros usados no tan viejos, pues. Un carro del año 90 y, ¿qué estamos? 2021, ¿no? Un carro del año 2016, 17, hay peligro que el dueño anterior no lo haya pagado, pero si vas a comprar un carro del año 90, ya hace tiempo ya, inclusive ya la deuda expiró, inclusive, ¿no? Más o menos se entiende la idea, ¿no? Preocúpate de impuesto predial si el carro es de antigüedad unos 5 o 6 años, ¿no? Quizás el dueño anterior se olvidó de pagar, a propósito no pagó, ¿no? Y te hizo el avión. Pero si son años de hace 20, 30 años, ya inclusive hasta la deuda expiró, ¿ya? Inclusive ya la municipalidad le ha obligado al dueño anterior a pagar a la fuerza, ¿no? Pero preocúpate cuando los carros no son tan viejos. Y si es viejo, ya olvídate, ya se habrá pagado, ya se habrá expirado la deuda. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, así que cuando se compren carros usados, siempre les recomiendo, cuando compres algún bien inmueble, no con un televisor, eso son cosas baratas, pues, ¿no? Que no hay mucho trámite. Pero si te compras un carro usado, no solamente ve a comprar la gente va siempre con un mecánico, ¿no? ¿no? Para ver si está en buenas condiciones. Está bien, pero también es bueno que vayas con un abogado para que verifique esa parte legal, ¿no? Por ejemplo, si se pagó los impuestos anteriores. Y también cuando vas a comprar una casa. Cuando vas a comprar una casa, generalmente van con un ingeniero, ¿no? Para ver si está en buenas condiciones. Está bien, sí anda con un ingeniero, pero siempre asesórate de un abogado para evitar problemas, ¿no? Como han mencionado sus compañeros. Los abogados son miserables, sí, pero sirven, pues, sirven para evitar problemas. Bien, seguimos. Impuestos indirectos. Impuestos indirectos. Se paga por consumir y por producir. ¿Eh? Los impuestos directos se pagan por consumir y por producir. El más importante es el IGB, pues, hijo. Impuesto general a las ventas. ¿Por qué se le llama general? Porque se incluye todo, pues. Compras un chicle, pagas IGB, pagas el agua, la luz, pagas IGB, pagas tu servicio de internet, pagas tu servicio del celular y pagas IGB. Por todo pagas IGB, aunque, ojo, algunos productos están exonerados del cobro de IGB, como por ejemplo los servicios culturales. Cuando te vas al teatro, no pagas IGB. La idea es que el producto esté más barato. Si es sin IGB, el producto es más barato, pues.
fomentar la cultura. Los servicios educativos en general están exonerados de IGB. Tú cuando pagaste al CPRUNE revisa tu voucher, revisa tu boleta. No te cobran IGB, que está exonerado. Pues. ¿Qué más? El transporte público metropolitano, cuando vas al metropolitano o al tren eléctrico, no te cobran IGB. Y otras cosas. La lista es enorme, la lista es larga de productos exonerados por IGB. Qué raro que el agua y la luz, siendo productos básicos, no están exonerados de eso, ¿no? Pero los libros, los servicios educativos sí están exonerados. Bueno, eso ya es criterio del Estado, del gobierno. Selectivo al consumo. Algunos sí verían, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí estoy de acuerdo con la compra de libros. Ni siquiera se debe discutir eso para fomentar la cultura, pues, ¿no? Pero hay algunos que quieren exonerar, quitar esa exoneración porque se está dejando de recaudar, ¿no? Bueno, pero ya eso es asunto político, pues sí, ya escapa de la economía. Eso es asunto político de tus congresistas, de tus políticos que son una tira de engendros que no saben nada. Pues. Hacen por pura política, ¿no? Selectivo al consumo. Selectivo al consumo. Ah, por ejemplo, ¿eh? Hay bastantes exoneraciones. ¿eh? Volvamos al predial. Si el local sirve para, como institución educativa, por si acaso, si el local sirve para brindar servicios educativos, ese local está exonerado de pagar impuesto predial, pero el guaralino sí, pues. ¿Qué cultura fomenta el guaralino? Pura chupística, ¿no? Pero si un local sirve para brindar servicios o para fomentar la cultura, ese el dueño de ese local no paga impuesto predial. Hay un montón de exoneraciones para diferentes cosas. ¿no? Bueno, volvamos al selectivo al consumo. A la iglesia también, si no me equivoco, ahí está, maleteando a los católicos, ¿no? Maleteando a los católicos, disculpen los católicos, pero es verdad. Los locales de la iglesia no pagan impuesto predial, están exonerados, por un acuerdo que ha habido entre el país y el Vaticano, eso es un acuerdo viejo. ¿eh? Bueno, volvamos al selectivo al consumo. Por determinados productos, selectivo, por determinados productos considerados suntuarios, de lujo, no prescindibles, cigarros. El cigarro no es algo imprescindible. ¿eh? La chela no es, los licores no es algo imprescindible, perdón. Por el consumo de esos productos se paga impuesto selectivo al consumo. El objetivo es que esos productos sean más caros y por la ley de la demanda, si algo es más caro se reduce su consumo, ¿no? El cigarro genera problemas, cáncer de pulmón para muchas personas. Bueno, el alcohol ni qué decir, borrachos que causan accidentes, y también para el uso de combustibles, para reducir su consumo y evitar tanta contaminación, ¿no? Tanta contaminación. Ojo que los combustibles no es un producto suntuario. ¿Por qué se cobra selectivo al consumo? La idea es reducir su consumo para evitar la contaminación. Pero igualito la gente sigue utilizando su carro, ¿no? Vas a la vuelta de tu casa, sacas tu carro, te pasa, pues, generando tráfico, contaminación. Güey. Cuando tengas tu carro también lo vas a hacer hoy. Aranceles. Se paga por consumir productos importados. ¿Qué son productos importados? Fabricados en el extranjero. Si quieres comprar un producto importado, paga aranceles. Así. ITF, impuesto, instituto iba a decir, ITF, impuesto a las transacciones financieras. Se paga por usar los servicios bancarios financieros, como por ejemplo, si vas al banco y vas a ventanilla a retirar o hacer depósitos, te cobran ITF. O por utilizar los cajeros automáticos, que son servicios bancarios, también pagas ITF, correcto. Bien, todos ellos los recauda la SUNAT. ¿no? Todos esos impuestos los recauda la SUNAT. Al gobierno central son. Bueno, y el alcabala, apunta, escúchame, esto es importante. Cuando tú compras una casa, esto es para casas, bienes inmuebles, casas, departamentos. Cuando tú compras una casa en estreno, una casa recién construida, que por primera vez la empresa constructora te lo vende o la inmobiliaria te lo vende, el comprador tendrá que pagar IGB. Solo una vez se paga IGB, cuando se compra o se vende por primera vez la casa. Pero si esa casa se revende en las sucesivas reventas, el comprador tendrá que pagar ya no IGB, sino alcabala, que es el 3%.
que se le paga a la municipalidad distrital, perdón, provincial. Si tú compras una casa nueva en el departamento de Lima, perdón, en la provincia de Lima, pagarás IGB a la SUNAT. Pero si tú llegas a vender esa casa después de un tiempo, el nuevo comprador que tendrá que pagar por esa casa, ya no IGB, sino Alcabala, a la Municipalidad Provincial de Lima, que es el 3% del valor de la vivienda. ¿Está bien? Bien. Preguntas, por favor. ¿Alguna duda sobre los impuestos? ¿Algún interrogante? Bien, seguimos entonces. Esto ya vimos. Habíamos dicho al comienzo que hay 3 tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, veremos las contribuciones. A diferencia de los impuestos, donde por pagarlos personalmente no recibías nada a cambio, en las contribuciones sí hay ciertos beneficios. Beneficios derivados de alguna actividad estatal, como por ejemplo salud. El que contribuye en salud recibirá atención médica en las mejores clínicas del mundo, las clínicas de salud, aunque suene broma, es verdad. De salud son los mejores médicos, las mejores instalaciones, medicamentos. El problema, ¿sabe cuál es de salud si alguna vez te has atendido? Es que hay demasiada gente para tan pocos hospitales. Pero si llegas a recibir alguna cirugía en salud, es la mejora. Es de la mejora. Parece una clínica particular, pero el problema es la espera, pues. El problema es la espera. Hay demasiada gente para tan pocos hospitales. Te lo digo por, bueno, yo no, pero mi viejo se tuvo que operar alguna vez. Tuvo que esperar como 4 meses para que lo opere. Es que tampoco era de emergencia, pues, ¿no? Lo operaron y estuvo como una semana internado de la mejora. La atención parece una clínica particular, porque él en su momento contribuyó a salud. El problema, te repito, es la espera. Tienes que esperar. Estás enfermo, llamas y te citan para 15 días porque la demanda es demasiada, pues. Correcto. ¿Y quiénes se benefician de la atención médica? El que contribuye, el trabajador, su esposa y sus hijos menores de edad. Si Ángel Arón se atendió en salud, es porque todavía era menor de edad. Ya no, pues, mayor de edad ya trabaja por tu cuenta y tú contribuyes. ¿Quiénes contribuyen a CENATI y a CENCICO? Que son instituciones educativas del Estado. ¿Quiénes contribuyen a CENATI y a CENCICO? CENATI, las empresas industriales; CENCICO, las empresas de la construcción. ¿Qué beneficios? Capacitación para sus trabajadores. Trabajadores del sector industrial CENATI, trabajadores del sector construcción CENCICO reciben capacitación, porque estas empresas han contribuido a estas instituciones. Y la contribución a la ONP para jubilarse, pues, contribución de jubilación, ¿no? Bien. Esos son los beneficios que se reciben por pagar contribuciones. Hay ciertos beneficios, nadie lo puede negar. Tasas. Cuando se paga tasas también hay beneficios, también hay contraprestación, pero la contraprestación es con nombre propio. Y los padres de los no, pues solamente su esposa y sus hijos menores de edad. Pero si el papá de ese trabajador es jubilado, recibirá atención médica porque él en su momento contribuyó a salud. Pues si se atiende porque él en su momento contribuyó a salud. Inclusive los jubilados que contribuyeron en su momento de salud también reciben ese beneficio, ¿no? Para que el padre de ese trabajador reciba beneficios debe estar contribuir anteriormente, porque el beneficio es directamente para él, su esposa e hijos menores de edad. ¿Está bien? Bueno, tasas. La contraprestación es directa, la contraprestación es personal, con nombre propio. Un ejemplo de tasa es el pago por el DNI. El pago por el DNI es un ejemplo de tasa. La renovación del DNI, por ejemplo, es un ejemplo de tasa, ¿no? Pepe Lucho Ramírez quiere renovar su DNI, porque, ojo, si no renuevas tu DNI no puedes hacer nada. Bueno, estas elecciones se permitió que la gente vote con DNI vencido, pues bueno, por cuestiones de pandemia, pero en situación normal, si no renuevas tu DNI no puedes hacer nada.
Pepe Lucho Ramírez tramita la renovación de su DNI, paga los 30 soles y por esos 30 soles recibe un beneficio directo, pues podrá recibir un DNI renovado y podrá realizar sus actividades. Ahí está. El servicio es individualizado directo para el contribuyente. Hay tres tipos de tasas. Arbitrios. ¿Qué se recibe por el pago de arbitrios? Los arbitrios se pagan a las municipalidades distritales. Los arbitrios se pagan a las municipalidades distritales. A cambio, la municipalidad distrital, ¿qué te brinda? Servicios públicos como recojo de basura, importantísimo. Limpieza de parques y calles. Y seguridad ciudadana, Serena. ¿Recibimos algo a cambio? Sí. Aunque hoy día me da cólera que pasó el camión de basura y estaba ocupado y no pude sacarlo. Bueno, mañana será pues. Derechos. Los derechos se pagan por dos cosas. Los derechos se pagan por dos razones. Uno, trámites administrativos, documentos. El ejemplo del DNI. Pago por el DNI, pago por el pasaporte, por ejemplo, son ejemplos de derechos, trámites administrativos, documentos. Y los derechos también se pagan por otra razón. Uso de bienes públicos. Como por ejemplo los parques zonales. Los parques zonales son bienes públicos. La entrada te permite hacer uso de ese bien público. El Parque de las Leyendas, si quieres ir a ver a Run Run, el Parque de las Leyendas lo maneja la Municipalidad de Lima, es un bien público. Si quieres ir a ver al zorrito este Run Run, la entrada que pagues es un ejemplo de derecho. Te permite hacer uso de las instalaciones, bueno, en este caso visualizar a los animales que están ahí, incluyendo al famoso Run Run. Está en exhibición ahorita creo, ¿no? Ya creo que ya salió de cuarentena. Bien, y las licencias es otro tipo de tasa que se paga por autorizaciones. Pues. Las licencias son autorizaciones para realizar alguna actividad económica, ¿correcto? Bien, preguntas por favor sobre los impuestos, sobre las tasas, ¿algo? Bien, seguimos entonces. Evasión tributaria, mentirle al Estado para pagar menos o para pagar o no pagar tributos, engañarle al Estado. Es un delito con la intención de no pagar o pagar menos. Una forma de evadir tributos es presentando una declaración jurada falsa. Tú lo has dicho, el dueño del Guaralino normalmente ¿cuánto recibe al año? 2.500.000 más o menos, ¿no? 2.500.000 recibió. Entonces el dueño del Guaralino ¿cuánto tendrá que pagar? El 6.25% de esos 2.500.000 de impuesto a la renta de primera categoría. Saca tu cuenta. Pero él quiere pagar menos y se la da de vivo. Pues. Y le presenta a la SUNAT una declaración jurada falsa. Declaración jurada, declaro bajo juramento. Si tú presentas una declaración jurada falsa es un delito. Y en este caso un delito peor porque es con la intención de pagar menos tributos. Le dices a la SUNAT, yo no gané este año 2.500.000, gané solamente 1.000.000. Realmente ganaste 2 millones y tienes que pagar el 6.25% en función de los 2.500.000. Pero le dices a la SUNAT que gana 1.000.000 para pagar menos, le estás engañando. La SUNAT al final lo va a descubrir y puede iniciar las acciones penales. Evasión tributaria es un delito en cualquier parte del mundo. Elusión, en cambio, no es un delito. Será antiético, pero no es ilegal. Porque acá se aprovechan de las leyes que están mal. Y más en nuestro país que la tira de engendros llamados congresistas a veces aprueban leyes que no sirven para nada y son malas. De eso se aprovechan los contribuyentes, de los vacíos legales, de las ambigüedades que dice la ley. La SUNAT, oye, tienes que pagar, pero acá no dice, no, pero sí tienes que, no, aquí es muy ambiguo. Me valo en eso me sirvo de eso para no pagar tributos. No es un delito, el problema es que la ley no es clara. Bueno, seguimos. Presión tributaria. Vacíos legales, ambigüedades. Muy bien. Presión tributaria. En primer lugar, ¿qué es el PBI? La riqueza generada producto de las actividades económicas. El dinero que se ha generado, la riqueza que se ha generado producto de las actividades económicas. ¿Quién genera las actividades económicas? ¿Quién genera el PBI? El sector privado, hijo.
pero el Estado se queda con una parte de ese PBI. ¿Cómo el Estado se puede quedar con una parte de ese PBI? ¿Cómo el Estado se puede quedar con una parte de la riqueza generada por los privados? Cobrándonos tributos, pues. Si el PBI fue 100 y la presión tributaria es 15%, que significa que el Estado se ha quedado con 15 de esos 100 de la riqueza generada. ¿Y cómo se puede quedar con la riqueza del Estado? Cobrándonos tributos. Pues. La base tributaria es el número de contribuyentes. Y eso es lo que quiere el gobierno, pues, aumentar la base tributaria, es decir, los que ahora no pagan, que comiencen a pagar. Un ejemplo es formalizando a las empresas. Las empresas informales no están inscritas en la SUNAT, no tienen número de RUC, hay que formalizarlas. Formalizar significa que ahora tendrán número de RUC, la SUNAT las puede monitorear y comenzarán a pagar sus tributos, aumentando la base tributaria. ¿Está bien? Bueno, presupuesto público. Es el instrumento de planificación del Estado. A través del presupuesto público, el Estado programa sus gastos en función de sus ingresos calculados. Planificación, planear el uso del dinero. Esa planificación, ese presupuesto, se hace un año antes de gastar el dinero. Presupuesto público 2022, hijo. Presupuesto público 2022. 197.000 millones de soles. Soles más, estoy redondeando, es un poquito más, estoy redondeando. 197.000 millones de soles. Es el presupuesto público 2022. Es decir, el Estado peruano ha calculado que durante los 365 días del año 2022 se recibirá 197.000 millones. Quizás se reciba más, quizás se reciba menos, porque es un cálculo. Para eso existen las herramientas estadísticas para calcular, pues. Y tú sabes que esos cálculos matemáticos son, o estadísticos son, tienen siempre su margen de error, pues, ¿no? De repente se recibe más, de repente se recibe menos. Pero el Estado ha calculado, ha estimado que se recibirán 197.000 millones. Y en el presupuesto no solamente se señalan los ingresos calculados, sino cómo se gastará ese dinero, la programación de los gastos. Cuánto de ese monto irá a salud, cuánto de ese monto irá a educación, cuánto de ese monto irá al inicio a invertir, a financiar el inicio de las clases presenciales, lucha contra la pandemia, nuevas vacunas, etc. Esa es la programación de los gastos en función de los ingresos. Bien, de toda esa chamba se encarga el MEF. Pero en última instancia, ¿quién aprueba ese presupuesto? El Congreso. Bien. En representación de todos nosotros, del pueblo, como dice el profesor. Bien. El Estado peruano tiene 4 tipos de ingresos y 3 tipos de gastos. ¿Qué quiere decir? Existen 4 fuentes de ingresos. Esos 197.000 millones se obtendrán de 4 fuentes. Y esos 197.000 se gastarán en 3 tipos de gastos. Ahí están. Entonces empezamos. Existen los ingresos corrientes, existen los ingresos de capital, existen los ingresos por financiamiento y existen las transferencias o donaciones. ¿Vale? ¿Qué son los ingresos corrientes? Los ingresos permanentes, los ingresos cotidianos. ¿Qué son los ingresos corrientes? Dinero que todos los días el Estado obtiene. ¿Y sabes cuál es el principal ingreso corriente? Los tributos, pues sí. Todos los días pagamos tributos, todos los días pagamos impuestos, todos los días pagamos tasas, todos los días pagamos contribuciones. Es el principal ingreso corriente, tributos. Es algo permanente, cotidiano, diario. Pero ojo, también hay ingresos corrientes no tributarios, como por ejemplo las multas, que también se pagan todos los días. Por esa razón, hay ingresos corrientes tributarios, tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Hay impuestos corrientes no tributarios, ejemplo, multas. Ingresos de capital, ingresos de capital. Ingresos que el Estado obtiene
por la venta de sus propiedades. Ingresos que el Estado obtiene por la venta de sus propiedades. El Estado tiene propiedades, ¿no? El Estado tiene edificios, el Estado tiene máquinas, el Estado tiene una, por ahí estaba leyendo, yo pensé que ya se había vendido, el famoso avión presidencial, que hace tiempo se puso en venta y nadie lo quiere comprar. Dicen que ofrece mucho, pide mucho porque es un avión ya viejo, no sé. Pero si se llega a vender ese avión presidencial, ese ingreso se debe considerar como ingreso de capital. El Estado posee empresas, Serapal, Petroperú. Si se privatiza, es decir, si se vende esas empresas al sector privado, ese ingreso se debe considerar como ingresos de capital, ¿correcto? Financiamiento, préstamos, todo lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cuando los agentes económicos deficitarios van a buscar recursos al sistema financiero. No solamente las empresas lo hacen, no solamente las familias, también hacen los estados, los gobiernos, vendiendo bonos, pidiendo prestado de un banco, etcétera. Financiamiento. Y el último tipo de ingresos son las transferencias, las donaciones. Las donaciones que recibe nuestro país, tanto de peruanos como de extranjeros. No es mucho, pero algo es algo, ¿no? Bien, esos son los 4 tipos de ingresos. Egresos, gastos. ¿En qué se gastará, profesor, esos 197.000 millones de soles? 3 tipos de gastos. Esos 197.000 millones de soles, que es el presupuesto público del próximo año, se gastará en gastos corrientes. La palabra corriente significa permanentes, cotidianos. Gastos diarios, hijo. Se conoce como gastos operativos o de funcionamiento. Gastos que sí o sí el Estado tiene que realizar todos los días. Operativos. Nosotros, personas de carne y hueso, tenemos gastos operativos. Todos los días, por ejemplo, tenemos que pagar alimentación. Todos los días consumimos agua, luz, etc. Lo mismo el Estado. El principal gasto corriente es pagos a los empleados públicos. Hablar del Estado es hablar de empleados públicos que trabajan para el Estado, ¿no? Ya, por contratar, o perdón, el Estado para que pueda funcionar tendrá que pagar esos empleados públicos y se le paga por todos los días trabajados. Compra de bienes y servicios, todos los días el Estado compra combustible, compra papel para los documentos, etcétera. Gastos corrientes. Gastos de capital, inversiones públicas, equipamiento y construcción. Construcción de un nuevo colegio y equipamiento de ese nuevo colegio. Construcción de un nuevo hospital y equipamiento de ese hospital. Gastos de capital, inversiones públicas. ¿Sí? Y el último gasto o ingreso es el pago del servicio de la deuda. Anteriormente el Estado se prestó, el Estado tiene que pagar la deuda contraída anteriormente. Bien, ahí están algunos datos que sería bueno que los revises. Al año siguiente se sabrá si el dinero sobró, superávit, si el dinero faltó, déficit, si al final lo que ingresó es igual a lo que se gastó, equilibrio. Pero eso se sabrá recién si abramos el presupuesto público 2022. Eso recién se sabrá en el año 2023, al año siguiente de la ejecución, ¿correcto? Bien, no, el tiempo nos ganó. Ahí están las claves. Pantallazo al toque, en 3 segundos nos vamos. 3, 2, 1. Adiós. Dejamos de compartir. Bien, muchachos, nos vemos. Sería hasta la próxima. Cuídense.